Hola, ¿qué tal mis amigos y amigas de Con la Familia por una Sociedad en Valores? Nos complace muchísimo presentarles el invitado para nuestro segmento, la entrevista central, y se trata del creador de esta hazaña, esta primera película de dibujos animados en tercera dimensión en la República Dominicana. Tenemos con nosotros a Jorge Morillo. Jorge, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación al programa. Gracias a ustedes por la invitación. Cuéntame, háblame un poco de Tres al Rescate, esa maravillosa película que todos los chiquitines se disfrutaron. Bueno, Tres al Rescate es un proyecto que surgió de un proyecto anterior que precisamente se estrenó en el primer festival de cine infantil auspiciado por la primera dama. En aquella ocasión era un cortometraje de 7 minutos y medio aproximadamente y fue un ejercicio que hicimos hacia lo interno de la empresa que no tenía ningún objetivo comercial realmente, propiamente dicho. Al ver la reacción del público infantil asistente en aquella ocasión, nosotros mismos quedamos sorprendidos de que gustara y de que hubiese una identificación bien palpable entre el auditorio y los personajes. Y de ahí es que surge la idea de transformar ese corto Tres para Banquete en un largometraje que finalmente terminó siendo Tres al Rescate. ¿Y por qué te decidiste hacer una película? Bueno, ya dices que fue un ejercicio primeramente, pero ¿por qué en tercera dimensión y por qué en dibujos animados? Bueno, lo de los dibujos animados tiene mucho que ver con el trasfondo de uno. Uno creció viendo los muñequitos, fanático de los paquitos, de los animes, del festival de los robots, ese tipo de cosas. Y siempre teníamos como grupo ese sueño de poder dar vida a personajes, historietas que uno tenía. Nosotros nos lo pasábamos siempre dibujando entre horas de clase, en el recreo, y siempre teníamos esa inquietud de si se podría realizar. Ya estando laborando en el área comercial con lo que tenía que ver con animación para comerciales de televisión y efectos por computadora, fue entonces que decidimos hacer la prueba con lo del corto, pero siempre queríamos producir cartones animados como tú llamas. Una vez que vimos que teníamos ya la madurez y los recursos necesarios en términos de conocimiento, de tecnología, etcétera, entonces decidimos dar el salto y obviamente con el resultado que habíamos tenido del corto Tres para Banquete, entonces decidimos ya, ok, vamos a extender esto hacia un largometraje y ver qué tal. ¿Tú disponías de algún estudio de grabación o algún estudio de animación para poder hacer este trabajo? Bueno, éramos un pequeño y seguimos siendo un pequeño estudio de animación. Cuando te digo pequeño es para que tenga una idea. En aquel momento éramos solamente 4 personas, 3 de las cuales éramos hermanos y un amigo de infancia de la escuela. Ya para Tres al Rescate, estamos hablando de una plataforma más grande, o sea, habla aproximadamente 7, 10 personas que están continuamente animando en la producción, sin contar las voces ni el área administrativa. Pero con una tecnología de punta que tenemos ahora mismo, nos permite producir una buena cantidad de animación de trabajo en poco tiempo. Hablando de voces, ¿cómo fue selección de los personajes y las voces que muy bien se acoplaron a estos personajes? Fue bien interesante ese proceso. Nosotros convocamos abiertamente y finalmente en la selección final quedaron Coquín Victoria, Kenny Grullón, Irving Alberti, Luis José Germán, Frank Peroso, José Cortines, Dominic Bonelli, Carolina Rivas y bueno, si se me queda alguno que me acuse. Pero básicamente lo que hicimos fue a cada uno de ellos les repartimos los distintos personajes para que leyera unas líneas a ver qué tal. Porque no sé si te has fijado, en la película no hay onomatopeya, o sea, los personajes no hacen como un chivo ni hacen como un pollo como tal. En ese sentido queríamos que la misma voz natural del personaje, del intérprete en sí, se acoplara al personaje. Con Kenny hubo un dato bien interesante que fue el hecho de que cuando lo pusimos a hacer la voz del pollo, le salió súper naturalmente desde la primera vez. Y cuando lo poníamos en la voz de otro personaje, sin él darse cuenta, acababa modulando y haciendo la voz del pollo otra vez. Entonces con él fue lo único que se hizo una excepción y le dijimos, no, ven, ya tú vas a hacer el pollo definitivamente porque te sale naturalmente sin pensarlo. No, ya con los demás, básicamente lo que hicimos fue tabular cada una de las actuaciones. Y entonces un grupo veía con cierto criterio quién le aportaba más y se fue seleccionando así cada uno. Y finalmente terminó así repartido. El pollito lo hizo Kenny Grullón,
el chivo lo hizo Roger Sayas, la iguana la hizo Memo, José Cortines, y el cerdito lo hizo Luis José Germán. Yo me imagino que la verdad que la experiencia fue muy chula tratándose de los personajes, pero también cuéntame, ¿fue difícil disponer? ¿Qué recursos tú necesitabas para hacer este trabajo? Obviamente que en la parte financiera siempre, cuando se habla de largometraje, es un recurso importante. Y fue mucho dinero, relativamente hablando. Pero yo entiendo que la parte principal, que era el corazón de la historia y del proyecto en sí, eran las voces. En ese sentido, para nosotros fue una muy grata sorpresa el hecho de que quienes participaron en el proyecto, fue un proyecto que de principio a fin fue un proyecto con mucho corazón. O sea, hablando literalmente, nosotros no teníamos nada que ofrecerle a ellos en ese momento inicial. Y a ellos les encantó el guión, les fascinó la oportunidad de formar parte del primer largometraje animado y en 3D. Y prácticamente ellos se pusieron en eso. O sea, las sesiones de trabajo eran un coro, literalmente, porque imagínate tú estar en un estudio y tener a Kenny, y tener a Cuquín, y tener a Irving Alberti. O sea, no es pónganse a trabajar y a veces espérense, vamos a trabajar y ya dejen de hacer chistes, organícense, porque ya van a ser las 2 de la mañana. Pero fue una experiencia muy, muy bonita, muy productiva. Y de uno también ver cómo realmente funciona. Porque una cosa es uno decir, bueno, yo hice un cortometraje, pero porque el largometraje sea 10 veces más esa duración de tiempo no significa que es lineal. O sea, el proyecto escala y no es linealmente, es exponencialmente. En ese sentido, el grueso del trabajo realmente era una carga que con el paso del tiempo se iba sintiendo, porque como te decía, cuando una vez ya se tienen las voces, tú tienes la espina dorsal porque se editan y se hace una especie de radionovela donde tú tienes toda la película en audio. Luego viene entonces ahora producir en grande, que es cada uno de esos personajes. Hay que crear el muñeco, ponerle textura, ponerle color, crear los entornos. No es como aquí, que ya el lugar existe, la cámara existe, el micrófono, la silla. No, aquí todo hay que crearlo desde cero. Lo único que existe son las voces. ¿Dónde aprendiste a hacer este tipo de trabajo? Nosotros realmente somos autodidactas en esto. Lo que hemos es leído mucho, echado para atrás y como dice un buen dominicano, puyando. Pero realmente lo que hemos hecho es estudiar, porque con el internet todo está allá afuera, solamente hay que salir y saber dónde buscarlo. Pero como te decía, en la parte comercial, como ya habíamos tenido aproximadamente unos 5 o 6 años de experiencia trabajando en el medio comercial, ese era el fundamento, básicamente el mismo. Te noto muy satisfecho al decir de que fuiste prácticamente pionero de una técnica que se aplica por primera vez en República Dominicana. Pero, ¿qué te decía la gente cuando te decidiste embarcar en este proyecto? ¿Tus amigos, tu familia? ¿En algún momento no te dijeron, mira, es muy ambicioso? ¿Qué retroalimentación recibiste? Es una pregunta un poco agridulce. No, que te digo, inicialmente, alguien dice que no hay profeta reconocido en su propia tierra. Inicialmente, algunas de mis hermanas, por ejemplo, eran como que, sí, ellos dicen que están haciendo una película. Pero obviamente ya no estaban en contacto con el material ni con lo que uno estaba haciendo. Pero ya cuando vinieron a ver en una ocasión que pasaron por la oficina y vieron que había 15 minutos de corrido armado, entonces fue que ellos entendieron como, espérate, que es en serio, es que ellos están haciendo un largometraje animado. Pero en sentido general siempre la retroalimentación que teníamos era muy positiva. Y como es de esperar, siempre también hay la espinita, la pequeña duda de si finalmente podrán hacerlo y si lo hacen, si realmente será buena y valdrá la pena sentarse a verlo, porque es la primera vez. Y obviamente es un poco absurdo jactarse de algo que uno nunca ha realizado en ese sentido. Pero, como te decía, fue bien bueno porque uno es muy crítico con su propio trabajo. En ningún momento, por ejemplo, nosotros pretendíamos competir con lo que estábamos haciendo, con lo que se hace fuera, ni con lo que se hace en otros países, sino una producción modesta, o sea, con lo poco que se tiene, qué tanto se puede hacer. Cuando tú miras los créditos, por ejemplo, tú vas a notar que animador eran 7 personas solamente. Hay que estar loco para animar un largometraje con 7 personas. Bueno, sí, nosotros estábamos locos y lo logramos por eso. Entiendo que fue en parte por eso. Porque como te decía hace un momento, es un proyecto en el que hay mucho corazón. Yo diría que es el recurso principal que hubo en este proyecto.
Y yo me imagino que ese corazón lo sintió el público, porque cuéntame un poquito la respuesta, cómo la sentiste. ¿Qué te digo? La noche, por ejemplo, de la premiere aquí en Santo Domingo, al principio no está un poquito apretado, va a sonar bien, se va a ver bien, qué va a pensar la gente. Pero fue muy satisfactorio, sobre todo por el hecho de que se habla mucho del guión y a veces piensan que un guión bueno es un guión que sea profundo y no necesariamente. Nosotros lo que hemos hecho y lo que queremos hacer es cine de entretenimiento, que al final del día también transmita ciertos valores. Uno esperaba que las personas se rieran en ciertos lugares y no se rieron. Esperaba que ciertas cosas pasaran por debajo y no pasaron por debajo, sí se rieron. Entonces al final del día el resultado fue bueno porque se rieron en donde esperábamos, pero se rieron más aún en lugares que no esperábamos. Para muestra un botón, hay un personaje que es un personaje secundario, terciario, que era un mono araña, que lo interpretó Panky Sabiñón. Y resulta que el mono acabó siendo el protagonista principal de la película. Cada vez que ese monito abría la boca, el cine se iba abajo y las personas se lo gozaron y se lo vivieron más que cualquier otro personaje. Entonces, en ese sentido, quedamos muy contentos, muy satisfechos realmente, porque el fin, aunque siempre hay en mente en lo ulterior tener un fin económico, el fin es agradar y que el público salga contento, refrescado, que se desconecte por 1 hora y 15 minutos de la agobiante realidad continua que ve allá afuera. Y lo que uno quiere es eso, que se sumerjan en un nuevo mundo donde puedan entretenerse y pasarla bien. Luego de esta experiencia, ¿qué tienes en mente en el tema, bueno, en el proyecto cinematográfico en mente? ¿Tienes algún plan para próximamente, bueno, una saga de Tres al Rescate? Se ha contemplado la idea de lanzar algún otro largometraje que tenga que ver o esté vinculado a estos personajes. Pero como título como tal no se puede. 3 al Rescate 2. Un 3, un 2. No, un poco confuso. Voy a tener una primicia, pero... No, lo que sí ya estamos es trabajando en el próximo proyecto de largometraje, que otra vez va a ser una fábula en un mundo fantástico. En esta ocasión aprovechando un tema bien dominicano, pero que es exportable, obviamente. Y para no dañar la expectativa, está relacionado al deporte. Y también va a ser con animales muy conocidos por el dominicano. Vamos a esperarlo eso. Finalmente, quisiéramos un mensaje tuyo a todos esos jóvenes que se quieren embarcar en la cinematografía en el país. Bueno, tal es el ejemplo de los jóvenes que están aplicando al concurso de cortometrajes que se está promoviendo a través del Festival de Cine. A esos jóvenes, ¿cuál sería tu mensaje ya que tú, bueno, pasaste esta prueba, por decirlo de alguna manera? Si tuviera que dar algún mensaje, lo haría con respecto a algo que una vez leí. Alguien dijo que hay que pensar y soñar en grande. Pero obviamente, aunque dice el refrán que soñar no cuesta nada, transformar ese sueño en realidad sí cuesta realmente. Entonces, en ese sentido es que se animen, que cobren ánimo y que realmente piensen en grande, pero ejecuten en grande, se disciplinen en grande para que obtengan un buen resultado. O sea, realmente, como dijo alguien también, apunta a las estrellas para que por lo menos aciertes a la luna. Yo entiendo que hay mucha sabiduría en eso, en el sentido de que muchas veces uno, cuando se está sumergiendo por primera vez en este mundo, y creo que pasa en cualquier otro tipo de proyectos y en cualquier otra profesión, es muy fácil ver el principio y ver el fin. Fulano comenzó así y terminó asado. Sí, pero en el interín, ahí es donde está realmente lo fuerte, que es donde hay una serie de factores que solamente se ven en el día a día y que solamente se ven cuando uno está sumergido realmente en el proceso de lo que está ejecutando. Entonces, que tengan ese ánimo, esa tenacidad y esa entereza de, sin importar cuáles sean los obstáculos, seguir hacia adelante y poder cumplir lo que ellos quieren. Bueno, Jorge, agradecerte nuevamente que hayas compartido este momento con nosotros. A ustedes, amigos, estuvimos conversando con Jorge Morillo, director y creador de Tres al Rescate, la primera película animada en el país. A ustedes continúen con más contenido aquí en Con la Familia por una sociedad en valores.